Muy bien, muchachos, gracias por conectarse. Bienvenidos nuevamente. Buenos días a todos. Tengo 30 participantes de 49, 40. No, son ustedes 38 nada más. Estaba pensando que era un grupo de tercero. Ok, está bien. Vamos a darles oportunidad que se acaben de conectar. Vamos a continuar, muchachos, con el tema que estábamos revisando la semana pasada. Vamos a continuar con un ejercicio complementario de... perdón. Un ejercicio complementario de flujo eléctrico y vamos a empezar a tomar el tema de capacitancia, capacitor de placas planas paralelas. Entonces, muchachos, antes de empezar, ¿alguna duda, pregunta, comentario, algo quieran compartir con la clase? Ninguno. No, profe. ¿No? Bien, gracias. Tenemos por ahí un par de actividades planteadas ya para el día de hoy, que es un, ¿qué es? Bueno, a ratito lo revisamos, ya se me olvidó qué era. Unos problemas de energía potencial eléctrica y campo eléctrico. Perdón, de potencial eléctrico y energía potencial eléctrica y hay otra actividad. Bueno, ahorita la revisamos. Bien, voy a compartir mi pantalla, muchachos. Vamos a repasar rápidamente el campo eléctrico, perdón, el flujo eléctrico, que fue lo que vimos en la sesión pasada, en la última parte. Y vamos a hacer un ejercicio adicional. Muchachos, si hubiera duda en algún momento, por favor, con toda confianza, háganmelo saber. Voy a presentar esta información. Veíamos precisamente el punto en el que, permítanme que responda mi presentación, en que definíamos este flujo como la cantidad de líneas de fuerza eléctrica que salían de un cuerpo electrizado. Entonces, este flujo eléctrico bien, permítanme, porque este flujo eléctrico lo podíamos determinar. Bueno, podíamos determinar una característica de este flujo eléctrico, que es la densidad de flujo eléctrico. Si dividíamos el flujo, es decir, la cantidad de líneas que atravesaban una cierta superficie, un área. Entonces, esa es la definición de flujo eléctrico, una cierta cantidad de, perdón, es la densidad de flujo. El flujo son la cantidad de líneas que salen de un cuerpo electrizado. Si dividimos eso entre un área que puede ser atravesada por esas líneas, entonces obtendremos una densidad de flujo. Y bueno, esto nos permitió, bueno, aquí tuvimos que ver que si nosotros encerramos un cuerpo en un cuerpo electrizado dentro de una superficie imaginaria y podemos determinar la dirección que tienen las líneas de fuerza magnética que entran o que salen que atraviesan esa superficie imaginaria, podemos determinar que si hay un flujo positivo o negativo. Y entonces cuando las líneas cruzan esa superficie imaginaria hacia adentro, decimos que es un flujo negativo. Si lo que hacen es cruzar las líneas de adentro hacia afuera, decimos que es un flujo positivo. Y de hecho esto coincide exactamente con el signo de la carga. Si la carga es positiva, pues el flujo va a ser positivo. Si la carga es negativa, pues el flujo va a ser negativo. Y bueno, eso nos sirvió para poder determinar aquí la relación entre la densidad, entre la densidad de flujo y el campo eléctrico, y veíamos que existía una relación directamente proporcional del flujo eléctrico y el campo eléctrico. Entonces, el día de hoy vamos a ver precisamente algunos ejercicios de determinación de este flujo, de este campo eléctrico, perdón, de este flujo, de este campo eléctrico, cómo están relacionados. Y veíamos que finalmente puedo yo determinar hasta aquí abajo, lo voy a resaltar un poquito más. Aquí tenemos esta relación que me dice que puedo determinar el flujo eléctrico de un cuerpo electrizado si conozco la permitividad del medio, el campo eléctrico que produce ese cuerpo electrizado y el área normal que es atravesada por ese cuerpo. Entonces,
En este caso es para aire vacío y en un segundo caso puedo determinar el flujo eléctrico. Si multiplico la permitividad del medio, en este caso una permitividad absoluta, que puede estar representada simplemente por esta épsilon o por el producto de la permitividad relativa y la permitividad absoluta del aire o el vacío, multiplicada por el campo eléctrico y el área normal. Entonces, esa es la forma en que podemos determinar el flujo. Y el día de hoy vamos a determinar esta densidad de flujo. Bueno, te lo pongo en la siguiente lámina. Todo esto nos sirvió para finalmente llegar a la ley de Gauss, en la que me dice que el flujo eléctrico es exactamente igual a la carga de un cuerpo. Cuando nosotros encerramos un cuerpo cargado en una superficie y podemos determinar el flujo eléctrico que tiene, pues entonces sabremos que eso es exactamente igual a la carga. O viceversa, si conocemos la carga de un cuerpo electrizado, pues entonces podemos saber cuál es su flujo eléctrico y entonces pues de ahí determinar cualquier otro parámetro. Revisamos un ejercicio muy simple de la ley de Gauss. Y bueno, a partir de esta también vimos que estas ecuaciones que acabo de resaltar también se pueden transformar en estas otras, en las que la carga, al ser igual que el flujo, pues entonces, si conocemos la carga, podemos también determinar a partir de ella cualquiera de estos parámetros, en este caso específico, el campo eléctrico o el área normal. Y bueno, ya está. Estas son ecuaciones interesantes porque nos van a servir para el ejercicio que vamos a utilizar, que vamos a resolver en unos momentos más. Bueno, vemos aquí cómo se enuncia la ley de Gauss y nos habla que la suma algebraica de las líneas de fuerza, es decir, las líneas de flujo que entran y que salen de una superficie, igual a la suma algebraica de las cargas eléctricas encerradas. Es decir, en forma general, que la suma de los flujos, o del flujo eléctrico, la sumatoria de todos los flujos eléctricos en un cuerpo encerrado en una superficie imaginaria, es igual a la suma de las cargas que están ahí encerradas. Eso es interesante para hacer algunas determinaciones en ciertos cuerpos cargados eléctricamente y en los cuales nos interesa solamente una porción de ellos, determinar cuál es la carga que tiene esa porción. Veíamos aquí, por ejemplo, si necesitamos determinar solamente la carga en una pequeña porción de este rectángulo de una placa cargada, de esta placa cargada en una sola porción, lo que podríamos hacer es encerrar esa parte en una superficie gaussiana y con esta ley de Gauss poder determinar cuál es la carga que está encerrada solamente en esa parte, aunque la placa está completamente cargada. Y lo mismo veíamos en este caso de la derecha con este cuerpo cilíndrico. Si nos interesaba solamente determinar la carga o el flujo en una cierta sección de este cuerpo alargado que está cargado eléctricamente, entonces podemos hacer uso de esa ley de Gauss encerrando esta parte de este cuerpo cargado en una superficie gaussiana pues, que tenga generalmente una forma similar a la del cuerpo de la cual queremos determinar ese parámetro. En este caso el cuerpo es un cilindro, entonces podemos generar un cilindro, una forma cilíndrica imaginaria para poder determinar este flujo. Y de igual manera aquí arriba, si teníamos una carga que es esférica, pues podemos generar una superficie gaussiana de la misma forma para poder determinar algunos otros parámetros a partir de esta ley de Gauss y de las ecuaciones de flujo. Bien, muchachos, entonces finalmente todo esto que vimos antes también nos sirvió para determinar un par de propiedades de la carga y de los cuerpos cargados, que se llama la densidad superficial de carga, es decir, qué tan una cierta superficie generada podría ser una superficie física o una superficie imaginaria, cuál es su densidad de carga, es decir, cuánta carga tiene por unidad de área. Esa es la definición de la densidad, la razón, la relación, la división que existe
entre la carga y el área que tiene ese cuerpo o esa forma, sea una forma física o una forma imaginaria, una superficie gaussiana. Y entonces si sacamos esta relación entre la carga y el área que ocupa esa superficie, entonces podemos determinar la densidad superficial de carga, es decir, cuánta carga tiene por unidad de superficie este cuerpo, esta forma, esta superficie, les digo, ya sea una superficie física o sea una superficie gaussiana, que es por definición una superficie imaginaria. De igual manera, muchachos, el otro parámetro que revisamos es cómo determinar la densidad volumétrica de carga. Y en este caso se trata de la relación, la razón, la división, como queramos llamarle, entre la carga eléctrica que tiene un cuerpo entre su unidad de volumen. Si nosotros podemos determinar esta relación, entonces podemos determinar lo que se llama la densidad volumétrica de carga. Y lo hicimos en este caso también para una esfera, un cuerpo esférico como está en esta superficie gaussiana. De hecho, para esta misma carga colocada en el centro de esta superficie gaussiana, determinamos qué tan densamente cargado estaba el volumen, es decir, cuánta carga por unidad de volumen tiene esta esfera. Y en este caso sacamos la relación entre su carga y su volumen. Entonces vamos a retomar todo esto, muchachos, para resolver un ejercicio adicional, para tratar de clarificar esta parte de flujos y densidades superficiales de carga y volumétricas de carga. Muchachos, este fue el resumen de la sesión pasada, lo último que vimos. De aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No. ¿No? Bien, vamos a tratar de aplicar todo esto en el siguiente ejercicio. Bueno, aquí tenemos unas imágenes que me muestran precisamente, acá arriba tenemos estas líneas de flujo. En esta primera imagen vemos cómo estas líneas rojas de campo eléctrico atraviesan una cierta superficie. Y entonces aquí podemos determinar una cierta densidad de flujo, haciendo la relación entre el campo eléctrico las líneas de campo eléctrico entre el área que atraviesan esta superficie. Pero si nosotros inclináramos esta superficie, muchachos, como está aquí en esta parte, en esta imagen azul, bueno, aquí vemos que esta superficie azul es mucho más grande, pero está inclinada. Y entonces, para que las líneas pasen perpendicularmente, habría que hacer una proyección de esta superficie. Y entonces lo que tendríamos que atravesar, las líneas atravesarían esta superficie que es como rosadita que estoy repasando ahorita. Y entonces vamos a ver el efecto, muchachos, si es que vamos a tratar de conceptualizar eso. También está aquí representado en estas dos placas, donde hay líneas de campo eléctrico, y tenemos aquí, dentro de este cubito formado, varias superficies. Por ejemplo, esta superficie que está formada entre F, K, C y B, que tiene una cierta inclinación, pues tiene una característica, un comportamiento, y estas otras superficies que están, por ejemplo, entre F, K, H y G, tienen otra característica, y estas superficies, muchachos, que están entre, por ejemplo, K, F, A y D, que son las que están verticales, tienen otro comportamiento. Vamos a tratar de entenderlo así muy fácilmente. Digo, espero que sea muy fácil. Voy a ver que me pueda ver lo que estoy haciendo. Y entonces, de hecho, aquí tengo líneas de flujo. Aquí tengo una superficie que estas líneas de flujo van a atravesar, ¿sí la ven? Esta es la superficie que estas líneas de flujo van a atravesar, y las tienen que atravesar perpendicularmente. Entonces ahí podría yo determinar, si divido esta cantidad de líneas de flujo entre esta área, pues voy a ver que voy a tener una cierta densidad de flujo. Muchachos, esta área es cuando es perpendicular a estas líneas de flujo. Pero ¿qué pasa, muchachos, si yo inclino esta área? ¿Qué le pasa a esta área cuando yo la inclino? A ver si lo ven ustedes. Así es, este es el área que van a atravesar las líneas, pero si yo la inclino, ¿qué le está pasando a esta área?
Entonces, ¿cómo es esta área con respecto a esta? Se ve más pequeña. Es más pequeña, ¿no? Es como si se hiciera más pequeña esta área, aunque sigue siendo la misma, pero como está inclinada y las líneas lo que hacen es pasar en línea recta, pues ellas ven menos área por las que pueden pasar. Y si le inclino más, más y más y más hasta que esté así, desde luego bien puesta, ¿qué área verían ahí las líneas? ¿Qué área alcanzan a ver ustedes? Muchachos, sin miedo, díganme. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, sin miedo, díganme qué área ven ahí. Aquí ven un área, este es el tamaño total del área. Sí, ya me dijeron que efectivamente ven un área menor. ¿Y qué pasa cuando yo pongo esto horizontal? ¿Qué área ven aquí? ¿Que disminuye el área? ¿Mande? No te escuché, Brenda. ¿Me repites? Sin miedo, muchachos. Es lunes. ¿Qué área ven aquí? No. Bueno, ¿mande? ¿Se puede decir que disminuyó? Disminuyó, sí, prácticamente desaparece esa área, ¿no? Este es el área total que estarían viendo las líneas de flujo, estarían entrando así. Si estas fueran las líneas de flujo, estarían entrando y viendo toda esta área, pero a medida que se inclina más, el área es más pequeña por la que pueden atravesar. Y si la pongo así, pues las líneas van a pasar y no van a atravesar ninguna parte de esta superficie, simplemente van a pasar a todo su alrededor. Bueno, creo que estoy viendo aquí. Estarían pasando a todo su alrededor y no atraviesan la superficie. ¿Esto por qué, muchachas? Porque quiero que conceptualicemos que pues el área que atraviesan estas líneas debe ser perpendicular al a la superficie que atraviesan para ser máximos, mientras si no son perpendiculares y están inclinadas, entonces esa área se va a hacer más pequeña. Vamos a ver si podemos verlo aquí abajo en la imagen de... Tengo ahí un cubo, muchachos, es un cubo que está cargado eléctricamente, está electrizado. Tiene cargas eléctricas, tiene cargas eléctricas positivas por todas sus caras y por todo su volumen. Muchachos, si este cuerpo está electrizado con carga positiva, ¿hacia dónde salen sus líneas de fuerza eléctrica? ¿Hacia dónde salen? Ya se los dije, ¿verdad? ¿En qué dirección se mueven en qué dirección deben de tener sus líneas de fuerza eléctrica? ¿Una idea? ¿Hacia afuera? ¿Hacia afuera? Hacia afuera. Y si recordamos, por ahí también vimos en algún momento que las líneas de fuerza eléctrica siempre son perpendiculares a la superficie del cuerpo cargado. Entonces tienen que salir, por ejemplo, así. En esta dirección saldrían algunas. Y en esta otra dirección saldrían algunas. Y por todas sus caras saldrían de manera perpendicular las líneas de flujo de campo eléctrico. De esta manera. Como todos van saliendo, pues tendrían esta dirección. Entonces, hacia arriba en esta superficie también están saliendo así. Bueno, me cuesta más trabajo hacer las rectas hacia arriba, pero son rectas. Y hacia abajo igual estarían saliendo y atravesando ciertas superficies que yo pudiera colocar para determinar su magnitud o su densidad. Muchachos, estas son líneas de flujo o líneas de campo eléctrico.
por ejemplo, aquí en esta superficie que está aquí, en esta que está aquí arriba, esta coincide exactamente con el tamaño de la cara de este cubo. Esta que tengo aquí abajo, esta segunda superficie, es un poco más grande que la cara de del cubo de la parte baja de este cubo. Es más grande, creo que se ve claramente que es más grande la superficie. ¿Cómo será la densidad? Aquí, bueno, aquí para determinar la densidad de esta cara, pues tendría que dividir el flujo entre el área. El área sería el área de la superficie de esta cara, porque es ahí lo que estoy tratando de determinar, sería el área que genera esta cara del cubo. Esta sería exactamente igual. Y aquí abajo, muchachos, si yo quisiera calcular la densidad de flujo, pues tendría que determinar nuevamente la relación entre el flujo y el área que atraviesan estas líneas. La pregunta, muchachos, ¿sí cómo están? Las dos, esta área solamente es del mismo tamaño que la cara del cubo. Esta área es mayor que la cara del cubo. ¿Cómo será la densidad de flujo en este caso? Aquí con la que está con morado con respecto a esta densidad. ¿Sería menor? Sí, muy bien, aquí abajo sería menor. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Alexander. Porque el área es mayor. Muy bien, perfecto, porque el área es mayor. En los dos casos, si se dan cuenta, tenemos tres líneas representando ese flujo. Pero en este caso de abajo tenemos un área mayor. Entonces, si hacemos esta relación de flujo entre el área, pues es claro que en la densidad que vamos a obtener abajo es mayor. Es decir, pues vamos a tener menos líneas por unidad de área. Gracias, Alexander. Y ahora, con respecto a estas superficies, estos círculos que están colocados aquí, representan superficies que son atravesadas por estas líneas de fuerza de campo magnético. En este caso, estas superficies, si nosotros las pudiéramos, esta sería la superficie que está siendo atravesada, y es el caso de mi hoja cuando está así. No me veo, déjenme ver, porque si no. Es el caso de esta superficie, está como mi hoja cuando está así. ¿Vale? Entonces, ahí las líneas están atravesando de alguna manera de forma perpendicular. Si yo pudiera trazar aquí un eje de esta, podría yo ver aquí, que están perpendicularmente las líneas atravesando esta superficie. Y entonces se aplica esta ecuación cuando hay perpendicularidad. De perpendicularidad. Y aquí vamos a meter otro concepto, que es el concepto del vector área. Este vector esta densidad es un vector porque el área, en este caso también es un vector. Podemos trazar un vector de área aquí en esta superficie, y en este caso este vector área siempre va a ser perpendicular a la superficie. Este es el vector área, este rojo, y estas líneas en verde es el flujo. Entonces, si tengo este caso, muchachos, el flujo y el área tienen una cierta relación en cuanto a su ángulo. Ahorita lo vamos a dejar así. Vamos a ver acá más adelante para tratar de identificar cuál es ese ángulo. Bien, si nosotros entonces, si tenemos, esta es la primera condición, pero si lo inclino un poquito, bien me decían que se hace un área más pequeña, y eso es porque pues la inclinación hace que las líneas, el área que ven las líneas, pues va a ser menor. Ese es el caso que tenemos aquí en esta segunda imagen. El área que está siendo atravesada es esta, pero para las líneas de flujo, pues de alguna manera esta área se ve más pequeña que la que ven del lado izquierdo. Y aquí podríamos dibujar este vector de superficie de la
Este vector área tendría esta dirección. Siempre es perpendicular al área o a la superficie que está siendo atravesada. Este es el vector área. Y entonces vemos que ahora forma un cierto ángulo con respecto a las líneas de flujo. Hay un ángulo ahí entre este vector área que es perpendicular a la superficie y las líneas de flujo que tienen esta dirección que ya marcamos con verde. Muchachos, finalmente aquí en la imagen de la derecha, en este otro óvalo que tengo aquí, en este caso quiere decir que mi hoja ya no está así ni está así, sino que está ahora así. Entonces, si yo trazo el vector área que es perpendicular a la superficie que está siendo atravesada, es este. Muchachos, ¿cuánto valdrá ahora el ángulo de esta superficie, de este vector área con respecto al flujo? ¿Alguien me puede decir ahí? 90 grados. 90 grados, muy bien. El ángulo del flujo con respecto a esta área vale 90 grados. Y entonces, ¿cuántas líneas estarían atravesando esta área que está así colocada de esta manera? ¿Cuántas líneas podrían atravesarla? Esta superficie. ¿Alguna idea? Sin miedo, muchachos, díganme una idea. No hay idea. Si no hay idea, también díganme, no hay idea, está bien, se vale. No hay idea. No hay idea, bien, perfecto, con eso es suficiente. Y perdemos menos tiempo. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que puede haber un ángulo, incluso puede haber un ángulo completo de 90 grados. Y entonces, vamos a ver que vamos a tener dos ecuaciones para determinar esta densidad de flujo. Cuando hay perpendicularidad, simplemente para calcular esta densidad, la magnitud de esta densidad es dividir el flujo entre el área. Esa es la primera expresión que debemos recordar. Cuando no hay perpendicularidad, debemos de determinar esta densidad de flujo igual a este flujo entre el área, pero multiplicada por el coseno del ángulo que forma con el vector área, por este ángulo phi y teta, perdón, por el coseno de este ángulo teta que está aquí marcado. Lo voy a marcar de otro color para distinguirlo. Todo esto para tratar de entender, muchachos, cómo es que se comporta este flujo dependiendo del área que cruza. Me decían bien que aquí en este tercer caso, el ángulo que forman el área y el flujo es de 90 grados. Muchachos, ¿cuánto vale el coseno de 90 grados? ¿Alguien lo tiene ahí en la mano? ¿O lo puede hacer con su calculadora? Vale 0 0. grados. Vale 0. Y si dividimos el flujo entre 0, nos va a dar 0. Entonces, en este caso, que la superficie está así, la densidad de flujo es 0, porque ninguna línea puede atravesar esta superficie. Prácticamente es como si desapareciera, como si no existiera. No hay un área, no hay una superficie que pueda ser atravesada por estas líneas. Quisiera que pudieran visualizar esa parte. Entonces, bueno, espero que lo hayan alcanzado a captar, porque lo vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. Bueno, muchachos, voy a seguir a la siguiente lámina donde vamos a hacer el ejercicio. Aquí lo importante es que vamos a recordar estas ecuaciones. Esto es para cuando hay perpendicularidad, se utiliza esta. Cuando no hay perpendicularidad es cuando la superficie no forma 90 grados con el, ¿qué es esto que vimos aquí? Cuando la superficie no forma 90 grados con las líneas de flujo, entonces debemos de utilizar esta segunda ecuación. Tomar en cuenta el ángulo que forma este vector área con respecto al flujo. De esta manera, como por medio de la función coseno. Bien. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Ok, gracias. Vamos a ver, entonces vamos a realizar este ejercicio que tengo aquí planteado. Vamos a
a revisar que me habla de un cubo metálico de 4 centímetros por lado, que está cargado eléctricamente de tal forma que almacena una carga de 0.96 coulombs. Si se colocan superficies auxiliares como se indica en la figura, hay que determinar todo esto que dice acá. El flujo eléctrico en cada uno de sus lados, cada una de sus caras, el flujo eléctrico total, la densidad de flujo en su cara superior, la densidad de flujo en su cara lateral derecha. Aquí me equivoqué, debe ser la densidad de flujo en su cara lateral izquierda, la densidad superficial de carga y la densidad volumétrica de carga. Muchachos, ¿qué conozco? Conozco la carga, conozco las dimensiones de este cubo. ¿Qué podríamos empezar a hacer? ¿Qué podríamos ¿alguna idea cuál de estas cosas podríamos empezar a calcular? Bueno, vamos a hacerlo por partes. Vamos a ver si nos acordamos de cuáles son las expresiones para ver qué podemos usar, qué datos tenemos y qué podemos hacer con esta información. Lo único que sabemos aquí es que este cubo tiene 4 centímetros por lado, que la carga total de este cubo es de 0.96 coulombs. Vamos a recordar, muchachos. El flujo eléctrico en cada una de sus caras. ¿Cómo calculo el flujo eléctrico para empezar? ¿A qué es igual el flujo? ¿No nos acordamos? Yo tampoco. Si regresamos hasta acá, algunas láminas atrás, acá tenemos la expresión para el flujo. Es la permitividad del medio, el campo eléctrico y el área normal. La permitividad del medio, el campo eléctrico y el área normal. Ahorita no conozco el campo eléctrico, el área normal tal vez, pero bueno, vamos a dejarlo ahí como dato. El flujo eléctrico total, pues aquí tendríamos que ver, como este es un cubo, tendríamos que ver, como lo vimos en la imagen anterior, que en cada cara sale un cierto flujo. Entonces, para calcular el flujo total, pues tendríamos que sumar. Bueno, aquí si fuera sumar, este es un sigma, una sumatoria, sumar los flujos de cada cara. Tendríamos que encontrar primero el flujo de cada cara y sumarlo para encontrar esta parte. Ahora sí, vamos a ver la densidad de flujo en la cara superior. La densidad de flujo, recordemos que es el flujo entre el área. ¿Podríamos determinar el área de esta cara superior del cubo? Muchachos. ¿Cómo, profe? Si podríamos determinar el área de la cara superior de este cubo. Sí. Sin problema, ¿verdad? Eso sí lo podemos hacer, pero como no conocemos todavía el flujo, pues no podemos determinar esta densidad en la cara superior. Ahora, la densidad de flujo en su cara lateral derecha. Y aquí dice otra vez derecha, esta debe ser izquierda. Vamos a simbolizar todas otra vez, como en el caso anterior, vamos a simbolizar las líneas de flujo que estarían saliendo, digamos, o atravesando estas superficies. Aquí tendríamos líneas de flujo, desde luego, como esta es una carga positiva, las líneas tendrían esta dirección. Aquí habría líneas de flujo. Pero estarían saliendo en todas direcciones perpendiculares a la superficie de este cuerpo, que es un cubo cargado eléctricamente. Entonces, aquí hacia acá también habrá líneas de flujo. Hacia aquí arriba también habría líneas de flujo.
Acá también habría líneas de flujo. Ok, entonces muchachos, ahí tenemos la densidad superficial de carga, la cara lateral derecha, esta superficie que está, esta sería la cara lateral derecha que voy a palomear, y las líneas de flujo que estarían saliendo de esa cara, pues estarían atravesando esta superficie, que tiene, como lo vimos en el caso anterior, en el esquema anterior, esta superficie tiene un vector de área que es perpendicular a la superficie, entonces está formando un ángulo con respecto a esas líneas de flujo. Se llama un ángulo teta. Muchachos, nos queda un minuto de esta sesión. Vamos a reconectarnos una vez que se termine. Vamos a la pausa de los 2 minutos y nos reconectamos. Y nuevamente de este lado, muchachos, de la otra superficie, para la superficie del lado izquierdo, tengo, voy a trazar a una línea para poder marcar el ángulo con respecto a las líneas de flujo. Aquí podría marcar el ángulo y veríamos que en este caso el vector área es perpendicular, perdón, la superficie es perpendicular al área, y el ángulo que forman estas dos cosas es 0. Ya está. Y entonces eso me va a permitir calcular la densidad de flujo. Vamos a la